Muy buenas a todos y todas, esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Menudo final de Tour de Francia Femmes que hemos vivido. Creo que ni en los mejores sueños húmedos de la organización hubieran podido imaginar un desenlace así y supongo que todo el impacto mediático que ha tenido, que seguro que ha puesto el ciclismo femenino en más de un televisor y puede que se haya creado pues algún que otro nuevo seguidor a las carreras femeninas en general, esperemos que sí. Se puede decir que una caída lo hizo más fácil todo, pero a la vez más difícil en el duelo entre Demi Vollering, la que era la favorita, y Kasia Niewiadoma, la eterna aspirante a todas las grandes carreras. La polaca ya puede dormir tranquila este 2024 al conseguir una nueva victoria. ¿Cuántas veces se ha dicho lo gran corredora que es y lo que le costaba ganar? Pues ahora ya podrá decir que tiene un Tour de Francia en sus vitrinas, en las vitrinas de su casa. Y Demi Vollering podrá decir que tiene 2 segundos puestos, el de la Vuelta 2023 y el Tour 2024, donde la estrategia de SD Works le hizo un flaco favor. Quizás sí, le vaya muy bien marcharse de SD Works, ese gran dominador que estratégicamente muchas veces falla. Es extraño, pero es así. Os hablaré de todo ello después de esta editorial. Y después nos pasaremos por un descafeinado Tour de Polonia que solo lo ha podido animar durante los metros finales un Tibonís, que su padre quiere comenzar a equiparar con Tadej Pogačar en esos finales cortos y duros. Es el gran triunfador de Polonia, donde Jonas Vingegaard cumplió con el objetivo de llevarse la carrera, pero sin brillar. También es cierto que había poco terreno para hacerlo. Mi recomendación para el Tour de Polonia es que busquen algunos recorridos con más interés, aunque me da que los dejaron de hacer por los problemas climatológicos, donde recordad vivimos algunas etapas dantescas en el pasado. Finalizaré este de carreras pasando muy rápido por algunas otras carreras que se han disputado en la última semana, aquellas que se tenga algo que apuntar que crea puede ser de vuestro interés. Dejadme recordar que está activado el apoyo para fans en iVoox. Es un banner azul, ya lo sabéis, que dice apoyar. Y ahí, a partir de 1,49 € al mes, podéis dar un paso más decidido con el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy. Ayudáis a su mantenimiento, tenéis acceso a los episodios exclusivos para fans y sobre todo nos animáis mucho a seguir con fuerza grabando contenido de vuestro interés. Gracias a todos los que mes a mes apoyáis con vuestras aportaciones el proyecto. Muy pronto, un nuevo episodio para fans. Pues ya estamos preparados para disfrutar del Tour de Francia Femmes y el Tour de Polonia. Comenzamos a pedalear. Vamos con el Tour de Francia Femmes, una carrera que fue un tanto sosa y que se puede haber salvado por 2 momentos. La etapa de Lieja y el apoteósico final en Alpe d'Huez. Creo que el ciclismo femenino sigue avanzando a buen ritmo y eso implica que han de generar nuevos retos en los recorridos. Por ejemplo, una crono más larga que pueda compensar en parte la montaña o 2 etapas de montaña de verdad, con subidas largas y exigentes como fue la última. Pues la penúltima fue un quiero y no puedo colectivo, situación que ya hemos vivido no solo en el Tour, sino en otras muchas carreras donde se propone una etapa de montaña que creo, pues eso, puede generar alguna selección y al final no lo hace porque los porcentajes ya no llegan a ser lo suficientemente difíciles para las corredoras. Pues lo dicho, el ciclismo femenino sigue avanzando. Y yo creo que también un poco etapas más largas. He escuchado muchas veces decir que a partir de 160 kilómetros ahora mismo se calcula que está un poco ese límite donde las corredoras empiezan a tirar ya de resistencia. Pues ahí está, etapas de más de 160 kilómetros. Por lo que hace a esta edición, quizás algunos le pongan un asterisco a la victoria de Kasia Niewiadoma. Yo no le pondría ninguno, pues se defendió de una forma brutal y tuvo la entereza y la constancia para administrar la diferencia que había conseguido por una caída de Vollering y por un SD Works que la dejó, yo creo, que un tanto desamparada. Os hablaré a continuación de todo ello en el repaso de lo sucedido etapa a etapa. Primera etapa, Charlotte Cole había manifestado en entrevistas previas que uno de sus sueños era ganar una etapa en el Tour de Francia, y si a eso le añades el maillot amarillo, siendo neerlandesa y en un equipo de Países Bajos, en un Tour que sale de Rotterdam, pues matas 5 pájaros de un tiro. Se llegó al sprint, SD Works puso toda la maquinaria a trabajar, parecía que no las podían parar, pero a unos 300 metros un problema con el cambio de Lotto Kopecky hizo que no pudiera sprintar.
y que dejara vía libre a Charlotte Cole para hacerse con la victoria. La corredora, muy feliz, manifestó al final de etapa que este era el mejor día de su vida. Ya os conté en la previa que no estaba siendo un buen año para Charlotte, pero no se rindió y siguió adelante. Esta victoria es su recompensa. Sobre Lorena Vives, cuenta Bollering que parece que alguien golpeó su rueda trasera y que eso hizo que se le saliera la cadera. Que la corredora estaba destrozada llorando en meta, pues también era un objetivo para Vives y para el SD Works esta victoria en la primera etapa del Tour. Como anécdota, la que explicaba Lucinda Brand, que le habían despertado de buena mañana para pasar un control antidopaje sorpresa, pero lo bueno es que en la última semana y media se lo habían hecho ya 2 veces más. Ella se lo toma a risa diciendo que se sentía una privilegiada. También apuntar las lágrimas que derramaron algunas de las corredoras en la previa a la salida, cuando las presentaron, y es que el Tour de Francia se está abriendo camino en el ciclismo femenino y la muestra fue la gran cantidad de gente que se agolpó en la salida y durante toda la etapa para ver a las corredoras, algo que ayudará y mucho al crecimiento del ciclismo femenino. Vaya, estoy convencido de ello. Apuntar también la sanción que sufrió Gaia Realini en esta etapa de 20 segundos por hacer un trascoche, aquello que muchas veces vemos corredoras que sufren pues una caída, un pinchazo y que hacen un trascoche y no se penaliza. Pues en este caso se penalizó. También hay que destacar el buen papel del Laboral Cucha, que protagonizó el primer ataque de la carrera, pero es que además se llevó el premio de la combatividad con Yurani Blanco y el maillot de la montaña con Cristina Tonetti, un logro que podrá lucir en la etapa 2, 3 y 4, al no tener la 2 y la 3 montaña. En la 4 será más difícil mantenerlo. La corredora comentó que era un objetivo del equipo, que querían honrar y agradecer su invitación a la carrera, y me parece a mí una forma fenomenal de hacerlo. Está claro que sí, te invitan a la carrera, déjate ver, por favor. De eso nos quejamos algunas veces, que algunos equipos invitados no se dejan ver. Cerramos con algo un poco más polémico, pues 4 de las 7 corredoras del equipo uzbeco Tashkent City abandonaron en la primera etapa. En principio no tenemos noticias de un posible virus, ni nada por el estilo, y parece que es más por piernas. Espero no equivocarme, que se ganaron una invitación a las carreras Cultura el año pasado, pero ya sabemos cómo amansó los puntos. En carreras uzbecas, algunas se las inventaron sobre la marchas forzadas para conseguir puntos. También por el tema también de los Juegos Olímpicos y ganar alguna que otra plaza para esos Juegos Olímpicos. A la hora de la verdad, están dejando fuera otros equipos que seguro que lo podrían hacer mejor y podrían dar más juego a la carrera. Al día siguiente, buscaron al director deportivo que indicó: la gente puede pensar lo que quiera, pero el hecho de que estemos aquí es algo grandioso para nuestro país. Es la primera vez en la historia que un equipo uzbeco participa con todas las ciclistas uzbecas, así que creo que también es una victoria para el ciclismo. Oye, y se entiende lo que dice el director deportivo, pero eso mismo seguro que lo pueden decir todos los equipos que han quedado fuera. Por ejemplo, que se lo pregunten a Life Plus Bahu, que ha dejado de participar en este Tour de Francia y que casi seguro que no hubiera cerrado las puertas de haber participado, y ahora ya sabéis que es un equipo que ha cerrado sus puertas. Al día siguiente, Rowler le hizo una entrevista a su director también deportivo, del que haré un pequeño resumen. Dice: hace 3 años que han comenzado con este proyecto. Las chicas cobran entre 200 y 300 euros al mes. Ojo con el dato. No tienen dinero para hacer campañas en altura ni entrenos extras. Se han ganado el derecho al sumar más puntos UCIs en 2023, lo que os comentaba antes. No han infringido ninguna regla. Debería la UCI cambiar las suyas. Las chicas están dolidas por las críticas. Admite que no tienen nivel para disputar el Tour, pero reitera que estar aquí es un triunfo. Y me vuelvo a reiterar que entiendo todo lo que dice y que una oportunidad así, pues creo que la tendrán muy probablemente en el futuro. Pero, por mucha imagen que se le dé al país, tener a un equipo en el Tour, ¿qué imagen deja que 4 de las 7 corredoras abandonen la primera etapa del Tour? Yo creo que no es una buena imagen y que al contrario, no creo que venda mucho ciclismo uzbeco. Me da esa impresión. Me sabe mal por las chicas, ellas no tienen culpa de nada, pero quizás les hubiera podido ahorrar todo esto si hubieran decidido declinar la invitación. Y cierro, lo sé, es una balanza difícil de equilibrar y siempre alguien tiene que ser el primero en hacer las cosas para que otros vengan detrás. Seguimos, segunda etapa, día de doble sector, por la mañana tocaba sprint y esta vez hubo cara a cara entre Vives y Cole y no hubo excusas. Vives es la primera que se lanza, Cole a su rueda y la consigue superar con, diría, cierta facilidad.
Segunda victoria de Cole, y ¿qué queréis que os diga? Que me gusta que las cosas queden repartidas y que no siempre la maquinaria ese de Wars se lo lleve todo por delante. Cole dijo de nuevo que hace 2 semanas no hubiera apostado por esta situación, que se siente fuerte, pero que todo puede cambiar en cuestiones de días. Yo le diría que a disfrutar, pues el trabajo hecho está ya hecho, pase lo que pase. Apuntar que es la primera vez que Cole le gana 2 etapas a Lorena Vives de forma consecutiva, aunque la primera fuera por un fallo mecánico. Lorena Vives reconoció que había lanzado el sprint desde demasiado lejos, que pensó que la meta estaba más cerca. Por la tarde tendrían que disputar la tercera etapa, una crono de 6 kilómetros, donde Lorena Vives le podría dar la vuelta a la situación, pues se le da mejor que a Cole, una distancia así. Si fueran de 3 kilómetros sería otra cosa, están más igualadas. Y estamos en esa tercera etapa, y como os decía, una crono de 6 kilómetros y acabó con sorpresa. Y no es que lo diga yo, lo dijo la propia ganadora y su director. Ninguno esperaba que Denny Bolerín se hicieran con el triunfo en esta crono, como así fue, sobre Chloe Daiger por 5 segundos. Tercera fue Loe Adegert a 5 segundos. Lorena Vives acabó séptima a 9. Y yo, y creo que su director deportivo también esperaba verla ganar en una situación así, pero la cosa no fue así. Favoritas al triunfo final que se dejaron tiempo, pues Marcus 12 segundos, Labú 15 segundos. Y de nuevo, la mala suerte para Grace Brown, que tuvo un pinchazo y que no pudo optar a la victoria. Menudo tour que le ha salido a la corredora, pues las 2 primeras etapas también se fue al suelo. Charlotte Cole dejaría de ser líder, pues acabaría a 25 segundos. Así que ya teníamos a Denny Bolerín como líder de la carrera. Cuarta etapa, llegamos a uno de los momentos importantes y diría que interesantes a priori de la carrera, pues la organización había conectado 2 clásicas como Amstel y Lieja en una sola etapa con todas las míticas cotas. Día para las corredoras que tenían que decir algo en la general, y así sucedió. Día de frío y lluvia, que luego pasó factura, y en ese mismo día creo que eso también le pudo ir bien a algunas y afectar a otras por mal. Y también hubo caídas, por ejemplo, una caída de Cecil Utrulupin que le costaría 3.09 en meta, una lástima. Sobre la etapa, pues creo que carrerón de Fénix de Koenig, pues como indicó su director deportivo Michael Cornelissen, tenían la intención de poner ritmo en todas las subidas para hacer dura la carrera y seleccionar, y así lo hicieron, sobre todo la imagen en la Redoute donde 3 Fénix encabezaban el grupo en línea, no una detrás de otra, en línea, mostrando su fortaleza, mientras las otras corredoras se iban quedando. La etapa se decide, como suele decidirse en las Liejas, en Le Cot de Roche aux Falcons. Allí Denny Bolerín, sin atacar pero a ritmo, deja al grupo en pocas unidades. Casi a Neviadoma le dará el relevo, y fue entonces cuando se quedaron 4 delante, Bolerín, Neviadoma y 2 Fénix, Pieters y Rojakers. Coronan, parece que las 4 se irán juntas, pero por detrás están a punto de darle alcance un grupo con Labú, Van Anrooy, una expeditiva Noemi Rook, gran etapa de ella, y otras corredoras. Pero había un paso bonificado muy cerca de coronar en una pequeña rampa. Bolerín hizo una aceleración para mantener distancia, y esa aceleración le costó a Rojakers, pues se quedó, y fue atrapada por el grupo perseguidor. La cosa estaba entre las 3. Se llega al sprint final y Nemiadoma, sabiéndose la más lenta de las 3, intenta un ataque suicida a 800 metros de la meta. Lo que consigue es lanzar el sprint de las otras 2, que esperan unos 200 metros de meta para adelantar. Al final, fotofinish entre Pietersen y Bolerín, que le dan la victoria a Pietersen, su primera victoria profesional en ruta y nada menos que en el Tour de Francia. Ya lo indiqué en la previa que sería todo un logro, pues bien, la joven corredora lo ha logrado y además mayor de la montaña y de las jóvenes. ¿Y qué dijo Pietersen al final del día? Los últimos días tuve muy buenas piernas. Hoy ni siquiera podía sentir mis piernas. Todo salió muy bien. Ganar aquí en un sprint contra Demi es realmente un sueño hecho realidad. Fue un sprint largo. Nunca había estado en una situación así. Sprinter sin saber dónde estaba la línea de meta. Y es que cuando uno tiene piernas y se siente bien, todo es posible. Incluso sprintar sin saber dónde está la línea de meta. Pero ojo, con las declaraciones sobre la táctica en el sprint. Me parecen de una veterana. Recordar que tiene 22 años y se puede decir que aún le falta mucha experiencia en ruta. Dijo esto: sabía que ellas lucharían por los bonus por la general. Yo jugué un poco al póker con ellas, pues en principio no contaban tanto como ellas. Sabía que casi iba a atacar y Demi la iba a cerrar. Ahí está. Y las declaraciones de Denny Bolerín. Quizás al tener que cerrar el ataque de Kasia con Puck a rueda, pues me costó la victoria de etapa, pero estoy muy contenta del triunfo de Puck y más después de lo sucedido en los Juegos Olímpicos donde se quedó a las puertas de la medalla por un fallo mecánico. Ahí está.
Sobre las posibilidades de Puck en la general, recordad que en la previa os dije que el mensaje que tenía del equipo era que Petersen corriera libre y que el objetivo era ganar una etapa. Ese objetivo se cumplía en esta cuarta etapa, y viendo las piernas que tenía Puck, cambiaron a un no se rendirá, intentará hacer la mejor general posible. Y es que cuando las cosas salen bien, y más cuando las cosas se cumplen pronto, siempre es posible ir a un poquito más. Una de las derrotadas en esta etapa, Rejane Marcus, segunda la general de la Vuelta a España del 2024, y que se dejó 1.33, que ya se veía que Marcus no tenía el Tour. Y es curioso, pues la corredora manifestó que tenía muchas ganas de que llegara a esta etapa, pues son sus dos carreras favoritas, pero en la Côte de Redut ya vimos que se descolgaba. Al final de la etapa, pues dijo que había tenido un mal día. ¿Cómo quedaba la general en esta cuarta etapa? Vollering primera, segunda Pietersen a 22, tercera Niewiadoma 34, cuarta Faunel a 47, quinta Labou a 56 y hay que apuntar el sexto de Rojakers a 1.03. Por indicar alguna corredora importante más, Evita Music era la 13ª a 1.21 y Gaia Relanini 17ª a 1.44. Por cierto, aquí abandonaron dos corredoras más uzbecas y solo quedaba en carrera la que podría considerarse una de sus mejores corredoras, que es Janina Kuskova, que por cierto acabaría la carrera en la 47ª posición de la general. Nos vamos a la quinta etapa. Lo que hubiera tenido que ser un día tranquilo para las corredoras de la general se tornó en un día importante por una caída a 6,5 kilómetros de meta. Antes de esa caída, una escapada con Loes Aderges, Fem Van Empel y Julien Van der Velde, que llegarían hasta 2,5 kilómetros para el final. Allí serían atrapadas. Pero lo importante estaba a falta de 6,5 kilómetros, como he comentado, en una rotonda con un cierto estrechamiento, donde se van al suelo varias corredoras. La peor parada, Pfeiffer Jordi, que se le ve con mucho gesto de dolor y que no pudo continuar. El viernes supimos que tenía una fractura en el cuello y en la mano. Suena terrible y normal que le doliera. En meta también vemos a Puck Pietersen con un brazo magullado y lo importante, Denny Vollering se va al suelo. Se levanta, hace gesto de dolor, intenta moverse para ver si todo está en orden, se sube a la bicicleta, se le ve un raspón importante en la pierna izquierda y comienza a pedalear como puede, seguro que aguantando un fuerte dolor. A la llegada a meta, Vollering no quiso hacer declaraciones, pero sí en su Instagram colgó primero una foto de ella subida en la bicicleta donde dice «aquí mi culo» cuando estaba intacto y luego otra llegando a meta después de la caída donde pone «mañana que nadie se acerque a mí». Un mensaje un poco crítico, pero me da que la venganza será tremenda si se encuentra en condiciones de llevarlo a cabo, o como mínimo eso me esperaba yo. La que se acercó a Vollering cuando estaba sobre el rodillo final fue Niewiadoma, que le dijo que ella no quería hacerse con el amarillo de esa forma y que esperaba que hubiera una gran batalla en los próximos días, como animando un poco a Vollering. Danny Stan explicaba así el momento. El director deportivo de SD Works, Niamh Fisher Black, indicó a través de su auricular que estaba en el lugar de la caída. Estamos bajando del coche y de repente Demi estaba allí. Nos sorprendió. Poco después hicimos esperar a Misha Bredewald, pero en ese momento todavía estaba muy cerca de la meta. Además había poca visión general y por lo tanto no había espacio para hacer esperar a más compañeras. Y si haces esperar a Lorena, Demi también la dejaría en el último 1,5 kilómetros. Recordad que el final era en ligera ascensión. Aquí no sé qué deciros. A mí me pareció que Vollering estaba muy sola en ese final y que da igual si Vollering deja a Vives en la subida final. Lo hubiera parado, lo hubiera podido hacer unos metros a tope y seguro que le hubieran servido para rascar unos segundos y ya sabemos cómo ha acabado la cosa con el tema de los segundos. Pero también entiendo que debe ser complicado y más estando tan cerca de meta organizarse. A eso añadir lo que dice Blanca Bas, la ganadora de etapa, que por cierto, no lo he comentado. Dice, mi radio no funcionaba, así que no sé qué estaba pasando detrás, pero aparentemente Demi se cayó y perdimos el bañote amarillo. Es una verdadera lástima y tengo sentimientos encontrados. Tiene que ser jodido conseguir su primera victoria en un Tour de Francia y que por detrás tu compañera pierda el liderato, pero son las cosas de la carrera. La otra ganadora del día fue Kasia Niewiadoma, que se ponía al líder por primera vez en el Tour de Francia y con una diferencia de 1.19 con Denny Vollering, después de que Demi perdiera 1.48 con esta caída. Tuvo la gran suerte de contar con Chloe Daiger, que la llevó en los últimos kilómetros como una flecha. Y una diferencia que se puede, yo creo, defender, o como mínimo yo en este momento pensaba que se podía defender con las etapas de montaña que quedaban.
Pero vaya, aquí apuntaba que todo debería depender de cómo se encontrara Volerin y yo creo que al final un poco ha sido eso. Apuntar también el buen final de etapa que hizo Movistar. Ya antes de la caída iban controlando la carrera, pues ese final era muy bueno por Liane Lippert. Después de la caída todo el pelotón se rompió en pequeños grupos y Movistar se quedó con Nosgard y Lippert delante. La noruega le hace el lanzamiento final, ataca a Lippert, pero se queda sin fuerzas y queda tercera por detrás de Blanca Bass y Neviadoma. Y fijaros ahora, con el paso del tiempo, esos 6 segundos de bonificación de Neviadoma, lo importante que han sido. Sexta etapa, día de media montaña, con un final que podría dar juego y donde se debería despejar algunas dudas sobre el estado de Denny Volerin. Al parecer le duele el coxis, pero no tuvo un mal día. Incluso en un momento dado da algún que otro salto para cerrar algún hueco. Incluso se despejó del grupo con Neviadoma y Petersen en un momento determinado en una cota. El día comenzó con una gran escapada de 18 corredoras con nombres interesantes, como Miriam Fischer-Black, Soraya Paladin, Justine Guequier, que ya se dejaba ver muy activa durante todo el Tour de Francia, en busca del maillot de la montaña, que luego ganaría, y que en esta etapa es cuando consigue por primera vez enfundárselo. Grace Brown, Fem Van Empel, Marianne Vos, apuntar las españolas Junini Blanco de Laboral Cucha y Shelia Gutiérrez de Movistar. La fuga no rodó y fueron cazadas y fue el momento decisivo de la etapa. Una vez coronada la última cota del día, Seldrin Cherbaol se lanzó en el descenso. La verdad es que es una kamikaze. Y llegó a alcanzar los 40 segundos de ventaja sobre un grupo reducido comandado por FDG y Canyon. El amarillo estaba en juego, pues solo se encontraba a 46 segundos de Neviadoma. Al final fueron 21 y con la bonificación la dejaron en segunda posición de la general, a 16 segundos de Neviadoma. Marianne Vos fue segunda y se ponía el líder del maillot verde y se podía decir que a partir de aquí ya no lo dejaría. Y Liane Lippert volvió a repetir la tercera posición. Cherbaol es la primera corredora francesa en ganar una etapa del Tour de Francia femenino desde el reinicio de la carrera en 2022. Y recordad que el año pasado fue maillot blanco a la mejor joven. Quedaban las 2 etapas de montaña y todo por decidir. Séptima etapa, se llegaba a Le Grand Bornand, primero de los 2 finales en alto, y creo que todos teníamos muchas ganas de saber cómo estaban las corredoras. Pero la etapa acabó en tablas, o mejor dicho, en un día menos para Neviadoma contra Volerin. La polaca supo resistir los ataques de Volerin e incluso hizo algunos ella, y sobre todo propuso cambios de ritmo para defenderse a la vez que atacaba. Y es que Neviadoma ha hecho un buen avance en montaña, y sobre todo lo que vimos es que no tenía miedo a la gran Volerin, aunque teníamos que esperar al Alpe d'Huez para que se confirmara esto que estábamos comentando en esta etapa. Sobre la etapa, se dejó una escapada con una corredora muy peligrosa y en muy buena forma, que ya lo he comentado antes, Justine Guequier, que seguía a fuerza de escapado luchando por el maillot de la montaña. Pero es que además consiguió una importante victoria, pues solo es la segunda de su carrera deportiva. Seguro que recordaréis la primera, cuando llegó escapada en la última etapa de la Semana Ciclista Valenciana en 2023, que le sirvió para llevarse la general. Apuntar la buena etapa de Sara Martín, integrante de la escapada, que estuvo en muchos momentos en tierra de nadie junto a Marianne Vos. Anotar también a Maeva Esquivian de Arkea, que hizo un ataque que le sirvió para hacer segunda. Buena escaladora, que conocíamos de su victoria en la Vuelta a Extremadura, en una etapa de la Vuelta a Extremadura 2023. En la parte final, Volerin intentó recortar unos segundos, pero Neviadoma llegó a ella y solo pudo hacerse con la bonificación. Espectacular Pur Pieterse, que aguantó el día sin problemas. Me parece interesante lo que comentó Volerin al final de la etapa. Dice, me siento bien después de esta etapa del Grand Bornand. Físicamente me siento bien, no tengo muchos problemas con las lesiones de la caída. La subida no era lo suficientemente difícil ni lo suficientemente empinada como para marcar la diferencia. Entonces, cuando vas en cabeza, todo el mundo se beneficia. Ataqué una vez para poner nerviosa casi a Neviadoma. Ella miraba hacia atrás en todo momento. El hecho de que haya abierto un hueco en la meta es bueno para las sensaciones. Mañana en el Col de Glandon y Alpe d'Huez hay subidas más duras y largas. Espero poder marcar la diferencia allí. Ahora se trata principalmente de recuperarme bien y ya veremos si funciona o no en Alpe d'Huez. Voy a darlo todo. Sigue siendo emocionante. Al final el hueco, como ya os he comentado, no marcó ningún segundo. Interesante que cada vez más corredoras necesiten subidas más duras para poder marcar la diferencia, cuando hace pocos años una subida como la de hoy hubiera sido una verdadera escabechina. Por cierto, Neviadoma confirmó que estaba trabajando su resistencia y que mañana sería el día perfecto para comprobar los resultados. Y bien que lo comprobamos. Octava etapa, se llegaba al día decisivo.
Creo que la mayoría, yo incluido, pensaba que Vollering sería capaz de remontar. Lo había hecho en otras ocasiones, pero también quedaba ese resquicio a la duda por lo sucedido en la Vuelta 2023, donde no pudo hacerlo con Van Vleuten, y también por los efectos de la caída, aunque ella dijera que estaba al 100%. Veremos al final del comentario de la etapa que no era así. También esperaba un ataque en Alpe d'Huez, pero por eso me sorprendió que al final en la escapada se metieran 4 corredoras de SD Works. Uno tenía que imaginar un ataque de Vollering en el Glandón para aprovechar la anticipación de sus compañeras, pero al final esto último no fue así. Y no lo fue en parte por el empuje del Liv Alula de Jayco, que buscó un ataque lejano de Mavi García. Eso hizo que se redujera la distancia de la escapada de forma letal. Mavi lo intentó, pero no tuvo las piernas de otros días. Su intento provocó el intento de Valentina Cavalar, de Arkea, que creo que se ha hecho un poquito más conocida con su actuación, pues estuvo durante muchos kilómetros en cabeza y se podría decir que dejó de estar delante en el descenso del Glandón. Apunte aquí, descenso, asignatura pendiente de muchas corredoras. Creo que se debería hacer entreno específico, pues se pierden y se ganan muchas carreras bajando. La escapada se difumina. Bredebol le puede hacer unos metros a Vollering y luego sí será Mian Fischer-Black la que acelerará de forma definitiva y no quedará otra que atacar. Y así lo hace Denis Vollering. Aquí podríamos discutir si hubiera sido mejor al final en Alpe d'Huez y si se ha anticipado demasiado. Pero bueno, es lo que tiene. Yo creo que no confiaba mucho en que Alpe d'Huez fuera suficiente y por eso atacó de lejos. Denis se va, Nemyadoma no la puede seguir y solo una fantástica Paulina Royax le coge rueda. Esto cuenta en Nemyadoma sobre ese momento. Perdí toda mi confianza en mí misma cuando no pude seguir a Demi en el Glandón. Yo estaba realmente mal en ese momento, tanto física como mentalmente. Me comí todo lo que tenía en el bolsillo y bebí mucho. Y luego pensé, ahora estoy lista otra vez. Corona en Glandón, y esto es lo que contó Demi sobre ese momento. Creo que normalmente puedo dar un poco más, solo que me dolía mucho la espalda, justo aquí al final, se toca el coxis. Pienso en el accidente. Era exactamente ese lugar, el coxis, y justo arriba, el que me estaba causando tantos problemas. Yo lo sentí después del Col de Glandón, así que intenté estirarlo todo el tiempo. Lo que os dije, Denis Vollering, aunque el día anterior dijo que estaba al 100%, realmente no era así. Bajada muy rápida. Aquí creo que Denis le aprieta demasiado a Paulina y quizás eso hizo que no fueran a más. Además, se pasó toda la bajada pidiéndole relevo. Y esta le dio algunos, aunque yo creo que si no le hubiera dado ninguno también hubiera estado bien. Lo que pasa es que la insistencia de Denis Vollering, la verdad es que se hacía un poco locura. También hay que recordar que Paulina estaba 2 segundos por delante de Vollering en la general y que era al final Vollering la que tenía que enjuagar esos 2 segundos. Por tanto, lo tenía todo a favor también. Se llega a uno de los momentos más importantes de la etapa, el valle, antes de afrontar la subida final. Aquí Vollering perdió parte de su ventaja y en gran medida por el gran trabajo que hizo Lucinda Brand. Menuda etapa se marcó la corredora. Y pensar que estaba en la escapada inicial y que después de la escapada también aguantó aquí en el grupo de las mejores. Ella lo explicó así. Hoy volvería a correr para Shirin Van Anrooy y Gaia Realini. A Gaia le resulta difícil mantenerse en el grupo en los descensos, por eso era importante que yo pudiera seguir el ritmo en el descenso y en el valle. Y añadió, Nemyadoma también ha hecho el trabajo necesario en el valle. Y esto es por las críticas, algunas críticas que se le hicieron, pues dijeron que se había favorecido mucho del trabajo de Lucinda Brand. ¿Y qué dice Nemyadoma al respecto? Pues tengo mucha suerte con Lucinda Brand. Realmente tenemos que agradecer a su equipo por acercarnos a Denis y a Paulina. Brand tomó la delantera al servicio de su líder de la clasificación, Gaia Realini. Aquí lo confirma y es verdad. Es que el trabajo de Lucinda Brand fue una pasada. ¿Y qué dice Denis Vollering? Creo que fue una lástima que todavía quedaran algunas corredoras en el grupo de Nemyadoma en el valle. Lucinda Brand condujo a toda velocidad. Eso significa que tenía que seguir conduciendo a toda velocidad yo. También tenía a Paulina en mi equipo y ella no quería hacerse cargo de los relevos. Entonces sí, entonces vas sola contra el viento, mientras que en ese grupo de Nemyadoma pueden descansar un poco más en ese sentido. Quizás eso fue lo que me mató al final. Nunca antes habíamos tenido una etapa tan dura. Entonces no sabes cómo resultará. Esperaba que fuera suficiente, pero en Alpe d'Huez estaba vacía. La subida final se hizo muy larga. Lo digo por mí, pues parecía que no pasaban los kilómetros y era una persecución continua y la ventaja estaba estancada en un límite de pocos segundos arriba o abajo, donde unas veces favorecía la victoria de Nemyadoma y otras veces favorecía la victoria de Vollering o Rojakers, dependiendo de cómo acabara la etapa.
Al final, Vollering no pudo dar un punto más y se quedó, como ya sabéis, a 4 segundos de poder ganar otro Tour de Francia. Eso sí, inscribió su nombre en Alpe d'Huez. Demi Adoma no se lo podía creer. Incluso espera unos minutos a recibir confirmación de la victoria. Esto es lo que contó. En Alpe d'Huez sabía que tenía que planificarlo bien e ir lo más rápido posible en los últimos 5 kilómetros para mantener la diferencia lo más pequeña posible. Para ser honesto, realmente pensé que no iba a funcionar, pero realmente comenzaron a gritar por mi radio. Odié cada parte de esta subida, lo pasé realmente mal, pero cuando llegué a la meta y me enteré que había ganado el Tour de Francia, pensé que había sido genial. Estoy agradecida a tanta gente, empezando por mi marido y mi familia, todo mi equipo y mi entrenador, que realmente trabajan mucho para mejorarme. No se le menciona a menudo, así que quiero darle las gracias. Y cierra sobre la mala suerte de Demi. No le deseas a nadie la mala suerte que ha tenido Demi, pero todo el mundo tiene mala suerte en algún momento. Afortunadamente para nosotros, esta semana no hemos tenido mala suerte. Y Vollering dijo que estaba decepcionada, sobre todo sabiendo que el maillot amarillo estaba seguro sobre sus espaldas antes de esa estúpida caída en la quinta etapa. Dice que allí lo perdió todo y es extremadamente doloroso saber que todo su desempeño en la etapa final no fue suficiente. Y añade que en circunstancias normales debería haber podido ganar la clasificación, simplemente tenía mucho dolor en la espalda. Fue una gran batalla conmigo misma en el Alpe d'Huez, pero estoy orgullosa de lo que he mostrado, porque muchos holandeses compiten contra esta montaña para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. Una cosa que yo no sabía y que sería bueno investigar a ver qué hacen realmente. Y se acordó de Lieja. Dice, pero si hubiera ganado contra Puig Pietersen en Lieja, ahora estaría aquí con el maillot amarillo. Empiezas a pensar en todo, pero ya no sirve para nada. Son los 4 segundos de diferencia. Horas más tarde publicó en Instagram, recuerda que siempre eres tú contra ti. Nunca dejes de luchar, nunca dejes de soñar, volveré. Seguro que volverá. Tiene aquí marcada. Lo que pasa es que a lo mejor se tiene que disputar la carrera contra Anna van der Breggen. Cuidado, que eso puede ser divertido. Por su parte, Paulina Rojakers comentó, estoy muy contenta con el podium, pero sabes que en algún momento competías por el amarillo. Lo di todo, simplemente no pude hacerlo mejor. A 10 kilómetros de carrera ya le hice saber al equipo que me sentía bien. En la última subida intenté jugar al póker manteniéndome detrás de Demi Vollering, que pidió varias veces el relevo, pero simplemente no podía hacerlo mejor. Del coche me indicaron que no dara ningún relevo, que guardara para intentar un ataque final, pero al final no salió. Y así quedó al final la clasificación final en este Tour. Primera casi Demi Adoma, segunda Demi Vollering, tercera Paulina Rojakers, alguna cosa ya hemos dicho de ellas, y un comentario sobre alguna de las otras corredoras. Cuarta, Evita Music, gran puesto, quizás todos esperamos un poco más, pero creo que es un paso adelante y que puede seguir mejorando en próximas ediciones. Quinta, Gaia Realini, no ha sido una corredora importante en la carrera y eso que al final queda quinta y tiene que mejorar mucho tanto en crono como en las bajadas. Pensé que atacaría en Alpe d'Huez después del trabajo de Lucinda Brand, pero no hubo piernas. Sexta, Cédric Cherbaul, que mejora mucho su actuación del año pasado, además estando con las mejores al final. Ni ella misma se cree lo que acaba de conseguir. Séptima, Sara Gigante, me alegro mucho por ella y por no dejarse vencer cuando se quedó. Vamos a ver si consigue confianza con esta carrera que ha hecho, pues es una escaladora fenomenal. Octava, Lucinda Brand, qué decir, corredora total y sobre todo una mujer que se deja la piel por sus compañeros de equipo y es capaz de hacer un top 10 en el Tour. Novena, Juliette Labou, creo que insuficiente. Se quedó muy pronto en Glandón, cuando tiene características de escaladora para estar con las mejores. Pero no fue su tour y al final pues queda novena. Espero que en el futuro pueda hacerlo mejor y más con el cambio de equipo. Y décima, Thalita de Jong, otra corredora polivalente que está haciendo un 2024 excelente, diría yo. Apuntar en un 10º puesto de Puig Pietersen, que pudo llevarse el maillot blanco a la mejor joven. Dijo que el día del Alpe d'Huez fue lo peor de su carrera deportiva, que sufrió mucho, pero contenta de mantener el amarillo. Y Justin Greniers, que se llevó el premio de la montaña. Y apuntar una cosa, que este año ha acabado 2 carreras más, que ha sido Giro de Italia y se ha llevado el premio de la montaña, y la Volta a Cataluña y también se ha llevado el premio de la montaña. Curioso. Marianne Vos se llevó el maillot verde con mucha solvencia. Y el dato final, este Tour se convierte en el segundo Tour de Francia con la diferencia más corta. El de 1991 que ganó Astrid Schopp
fue por 2 segundos. Y luego teníamos el de 1992 de Leontin Singh-Basmolse, que acabó con 9 segundos de ventaja. Creo que tendrán que pasar muchos años para que podamos olvidar la octava etapa de este Tour de Francia, y espero que en la próxima edición se pueda sumar alguna similar, pues fue un día muy intenso, de esos que te dan la razón cuando dices que eres un fan del ciclismo. Nos vamos al Tour de Polonia. Aquí la cosa no fue tan explosiva y se cumplió el pronóstico con la victoria de Jonas Vingegaard por delante de Diego Ulisses y el bueno de Wilco Kelderman, que de no ser por una caída que tuvo en la crono, quizás estaríamos hablando de su victoria. Se podría decir que Vingegaard ganó, pero que no brilló e incluso dejó algunas dudas en alguna de las etapas, aunque también es cierto que no había puertos de esos que le vienen bien al danés. Repasamos cómo fue todo. Primera etapa. Empezaba entretenido el Tour de Polonia con un final que picaba hacia arriba y que hizo más daño del que se podía prever. Eran 3,2 kilómetros al 6,5%. Bismarck quiso controlar la subida para un ataque final de Vingegaard, pero UAE se anticipó con un salto de Jan Christen al que respondió Wilco Kelderman. Los dos pudieron aguantar hasta 500 metros de la meta cuando Kelderman se lo intentó jugar él solo. Pero un Thibaut Nice en gran forma controla al máximo los metros finales para hacer el cambio de ritmo a 300 metros y arrancarle las pegatinas a Kelderman, haciéndose con una victoria y el liderato. Segundo acabaría Kelderman y tercero Lukas Nerukar, que le sientan muy bien estas subidas. Vingegaard llegaría cuarto, dando tiempo a Mohoric, Ulisses y Gregoire. No tuvo buen día Pello Bilbao, que se dejó 37 segundos, o Oscar Only, del que esperaba yo mucho más, que se dejó 57, y Romain Bardet tuvo problemas mecánicos, lo que le costó 3,58. Thibaut Nice comentó al final de la carrera: si me hubieras dicho esto antes de la temporada, que ganaría una etapa en cada carrera por etapas en la que compito, me habría reído de ti. Es un resultado de un trabajo muy largo. Lo mismo si me lo hubieras dicho hace 5 años, que ahora estaría ganando etapas en el World Tour. Y es que, ojo, ha ganado etapas, como él dice, en todas las vueltas que ha participado. En el Tour de Romandía ganó una, en el Tour de Hungría 2, en el Tour de Noruega 1, en el Tour de Suiza 1 y ahora en el Tour de Polonia, donde, como sabéis, al final acabaría ganando 3. Está claro que se está convirtiendo en un killer de este tipo de finales y puede generar un botín muy importante de seguir así durante toda su carrera deportiva. Vamos a la segunda etapa. Fue una crono con final en subida. Os recuerdo que había una parte llana, luego 2 kilómetros al 5% y se repetía al final de la etapa anterior, 3,2 kilómetros al 6,5%. Tim Wellens se reencontró con el triunfo después de su victoria en el Nacional en crono y más de un año después de su victoria en el Remy Tour. Le sacó 9 segundos a Vingegaard, que ponía unos segundos más de diferencia a sus rivales. Tercero fue Félix Groscharner a 15 segundos. Apuntar la buena crono de Oscar Oiling. Cuarto a 15 segundos, que ya os indiqué que no tuvo una buena primera etapa y que seguramente fue un mal día. Y la buena crono de Raúl García Pierna, que acabó octavo. Y una lástima que Wilco Kelderman, que se le veía con buenas piernas, pues acabó un décimo perdiendo varios segundos con una caída. Creo que hubiera quedado entre los 5 primeros y lo que os digo, ojo con lo que hubiera pasado al final. Tercera etapa muy similar a la primera, diría que cortada con la misma tijera. Jonas Vingegaard tenía ganas de jugar y en una cota no puntuable a 20 kilómetros de meta intenta un leve ataque con el que consiguió seleccionar el grupo. Después de eso, control de Bismarck hasta llegar al final. Llegada ratonera por una rampa final de 0,9 kilómetros al 8,1%, pero también porque era muy estrecha y de esas que se lanza el sprint y como te descuides no tienes tiempo de pasar. Le fue justo a Thibaut Nice, que fue siempre controlando el final. Arrancó Diego Ulisses y Nice a su rueda y le pudo superar en los metros finales. Segunda etapa para el belga, que no fallaba en un final así. El padre de Thibaut, Sven Nys, estaba muy contento y se atrevió a decir: no sé qué pasaría si Thibaut tuviera que enfrentarse a Pogačar en un final así. ¿Podría vencerlo? No puede saberlo porque nunca lo han hecho. Quizás se le acerque. Ojo, palabras mayores, y creo que ya tenemos ganas de ver un duelo así entre los dos. Yo no sé qué deciros. Supongo que apostaría por Pogačar, pero cada día que pasa veo mejor a Thibaut Nice, y no solo físicamente, sino mentalmente, y creo que eso es fundamental. En esta etapa también tenemos que apuntar que saltaron chispas entre Richard Plugger y la UCI, pues hubo una caída de un corredor de Cofidis
y según Plugger no recibió la atención necesaria en tiempo por la falta de pinganillos. Y es que la UCI utilizó el Tour de Polonia para seguir estudiando los efectos de no tener pinganillos. David Laplantier se defendió diciendo que el corredor había recibido asistencia según el estándar de la UCI y que no difundiera mentiras. Además, que la falta de pinganillos no provocó la caída. La cosa, como veis, está muy tensa y seguirá tensa, pues la UCI tiene en contra de esa medida casi todos los equipos. Veremos, vamos a ver cómo sigue la cosa. Cuarta etapa, un día tranquilo en la oficina, llegaba el sprint y todos los máximos favoritos pudieron medirse. Al final, Ola Koik por delante de Sam Bennett, Matt Pedersen, Jordi Meus y Tim Merlier. Quinta etapa, otra etapa para los sprints, y esta vez sí, Tim Merlier se pudo hacer con la victoria por delante de Jordi Meus y Ola Koik. Sexta etapa, se repite la película de la primera y la tercera con un final de 1,8 kilómetros al 7,3% que sirvió para que Tibonis se hiciera con su segunda victoria en este Tour de Polonia y que Diego Ulisses se tuviera que conformar de nuevo con la segunda plaza. Vingegaard no tuvo problemas y solo le quedaba esperar el más que probable sprint de la última etapa para hacerse con la general. Y séptima etapa, como he dicho, nuevo sprint, esta vez Ola Koik por delante de Tim Merlier y Gerben Thyssen. Lo que decía al inicio, una carrera un tanto descafeinada y que necesita algún aliciente, y yo creo que en Polonia terreno hay para que sea así. Muy rápido, 4 apuntes de otras carreras. Tour de Limousin, victoria para el corredor de AG2R Arnaud Bodin, que aprovechó su ventaja en la segunda etapa para conseguir sus 2 primeras victorias, la victoria de etapa y la victoria en la general. Pero lo que más nos interesa es el buen hacer de Caja Rural, victoria y liderato en la primera etapa para Luis Aular, que acabaría segundo en la general, y victoria para Jefferson Albeiro Cepeda en la tercera etapa, por delante justamente de Aular, que acabaría quinto en la general. ¿Cómo lo está haciendo Caja Rural? Va haciendo los deberes continuamente. La verdad es que muy, muy bien. Y en el Post-Nord Tour de Dinamarca, Arnaud Delis consiguió su primera victoria en una vuelta por etapas. Magnus Kort se quedaría a un segundo de poder encadenar 2 victorias en vueltas por etapas, con la que consiguió hace unos días en el Arctic Race. La verdad es que fue un duelo entre los dos. Acabó remarcando el buen hacer de Illas Balears Arabi Cycling en el Tour de Rumanía, donde fue uno de los equipos importantes de la carrera. No consiguió ninguna victoria, pero sí puestos de honor con Sergi Dardet, que hizo 4 top 7 en las 5 etapas de la carrera. O José María García, que acabó noveno en la general. Me alegra ver que está intentando correr más carreras durante el año y haciendo que sus corredores vayan cogiendo más experiencia, aunque algunos, como Julen Amezqueta, ya las tiene de su época de Caja Rural. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya servido para revivir las carreras, para tener más información sobre ellas y, en definitiva, para poder pasar un buen rato acompañado del ciclismo. Os recuerdo que la madrugada del jueves al viernes tendréis el primer episodio sobre la Vuelta a España, donde comentaremos cómo han ido las 6 primeras etapas. Ahora sí, me despido de todos vosotros. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.